Macuali Teotlac, amigos de Chicahualistli, Energía de los Dioses, compartiendo esta segunda parte de identidad. La ocasión anterior compartí acerca de la identidad respecto a la pertenencia, al plagio y también todo lo que engloba esta parte de la identidad, la cultura, la vestimenta, la comida, etcétera. Y el día de hoy compartiré acerca de lo que es el lenguaje y el ritual, los rituales que se llevan a cabo a través justamente del lenguaje. Específicamente una parte muy pequeña de lo que es el lenguaje náhuatl, ya que es justamente una de las lenguas originarias que mayormente se continúan afortunadamente hablando en esta parte de México. Primeramente, el náhuatl es una lengua uto-azteca. Las lenguas utoaztecas, o también llamadas o conocidas con el nombre de yuto-aztecas o yuto-nahuas, adquieren este nombre debido a que forman parte de la familia de lenguas amerindas. Esto quiere decir que fueron ampliamente difundidas en América del Norte, con aproximadamente 1,5 millones de habitantes, y que tiene su origen en algún lugar situado en el sureste de Estados Unidos y hasta el noreste de México. Esto quiere decir que fueron tomadas por muchos lugares, por muchas poblaciones, y que actualmente todavía se hablan en muchos lugares. Incluso esta lengua llegó hasta abarcar hasta El Salvador. Actualmente se hablan todavía en lugares como en la Ciudad de México, en Milpa Alta, en Tetela del Volcán, en Hidalgo, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en Tabasco. Incluso también en Tabasco existe la lengua náhuatl todavía, en Jalisco, en Oaxaca, en la parte del Istmo y también en la parte de la sierra, incluso de acuerdo a la bibliografía, todavía se puede encontrar hablantes en El Salvador. Y bueno, dependiendo de cada lugar tiene una identidad específica, aunque todos hablan náhuatl y tienen, por supuesto, características muy específicas también de cómo lo hablan, de cómo esta lengua se manifiesta. No quiere decir que si yo hablo náhuatl, del náhuatl que se habla en Hidalgo, necesariamente voy a poder entender el náhuatl que se habla en Veracruz, dado que cada uno tiene una identidad. Tuve la oportunidad de compartir, de que me compartieran y se me permitiera pues platicar con hablantes de lengua náhuatl, que ellas son originarias de Santa María Teoposco, de Oaxaca, en la sierra, muy cercanos a la sierra oaxaqueña, y su nombre son Maru y Manu, a las cuales les agradezco bastante que nos hayan permitido entrar en un poquito acerca de esta lengua originaria, con la que ellas nacieron y aprendieron a comunicarse, y actualmente ellas, pues me comentaron que ya no es algo tan habitual el hablar náhuatl, incluso en su población originaria. Esto debido a que también como que se ha perdido un poco el interés, no solamente de que estas lenguas puedan perdurar, sino también a que pareciera que los mismos habitantes no saben qué beneficio les trae el poder comunicarse a través de su lengua originaria, y que en realidad pues también forma parte de su identidad.
Tanto Maru como Manu me compartieron que aun cuando existen dos poblaciones o poblaciones cercanas a Santa María Teopoxco en las cuales también se habla náhuatl, no necesariamente se entienden, porque cada población tiene su náhuatl específico, como que tiene sus características muy específicas. A veces incluso podría parecer la diferencia, por ejemplo, Cali, que es casa, en la forma de que la escriben. En algunos lugares la escriben solamente con C y con una L, en algunos otros lugares la escriben con C y doble L, y en algunos otros lugares la escriben con K y una sola L. Pero también tiene mucho que ver la pronunciación. En algunos lugares la llaman Cali, en otros lugares la llaman Cale. Y también depende de cómo la estoy acentuando, porque en algunos lugares la pueden acentuar en la A y algunos en la I o en la I. Entonces, dependiendo de cada lugar que tienen esa identidad con su lenguaje, es como también van formando esta forma de identificarse. El náhuatl, específicamente, hablando de la lengua en general, tiene una particularidad muy especial. Hay palabras en el castellano que para nosotros son como muy obvias o muy específicas, ¿no? En donde, por ejemplo, si digo árbol, pues nada más digo afuera de mi casa hay un árbol. Pero en el náhuatl no solamente se dice una palabra para especificar para especificar una palabra o un lugar. En el náhuatl de lo que se trata es como de definir aquel objeto al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en el náhuatl, en el idioma náhuatl, no existe la palabra malo. Existe porque no hay algo que pueda ser tan malo o tan ¿cómo lo diré? Tan poco beneficioso, digamos, que puedan llamarlo de esta manera. Entonces, lo que hacen es llamarlo, anteponerle pues un pronombre que es no bueno. Entonces, en náhuatl no existe la palabra malo, existe la palabra no bueno, que es cuali, es bueno, y amon cuali es no bueno. Otra, por ejemplo, es la palabra reloj. Para nosotros, pues reloj es que el que nos dice la hora, ¿no? ¿Qué hora tenemos en ese momento? Pero en náhuatl es una palabra compleja porque está contemplado varios elementos para poder definir a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con algún tipo de fierro o de maquinaria se le llama tepos tonale, que es tepos de fierro, de hierro, y tonale, que es el tonali, que es la corporización, lo que vemos físicamente, y que mide el tiempo, es tlatlamachinhual. Entonces, reloj es tepostonale tlatamachial, tlatlamachihual. Y también tonal se refiere al sol, el tonali. Tonali es día, entonces está midiendo el tiempo también respecto al sol. Y no solamente es una conjunción o una estructura de palabras que están definiendo el objeto al que nos estamos refiriendo, sino también ese objeto para qué nos está funcionando. Es decir, el indicativo de tonali, que es el día, quiere decir que está mirando
cómo está haciendo el movimiento el sol. No solamente que está midiendo el tiempo, ni siquiera tal vez el centro de esa palabra es el tiempo, el centro de esa palabra es el sol. Y así como esa palabra, hay varias palabras dentro del náhuatl que se van formando, porque no existen dentro de su estructura original, digamos, no existen. Es como si alguna palabra para nosotros, por ejemplo, no sé, ahorita no se me viene alguna palabra a la mente, pero en realidad si esa palabra no existe en un diccionario de español o para la Real Academia Española, entonces no existe simplemente y fue inventada. Entonces, igualmente para el náhuatl, si hay alguna palabra que no está definida, entonces ellos lo que van haciendo es como integrando la definición de esa palabra, pero también como para qué me sirve. Otro de los ejemplos es un árbol. Nosotros podemos decir, no, bueno, pues afuera de mi casa hay un árbol, ¿no? Por ejemplo. Pero para ellos hay que definir de qué es el árbol, porque palo, o sea, árbol para ellos es un palo, ¿no? Palo de madera. Y entonces este se llama cuahuitl. Pero si vamos a especificar de qué es ese árbol, por ejemplo, puede llamarse aguacahuitl, que es árbol de aguacate. Y entonces ellos en esta parte van, como ya les mencionaba, desarrollando o integrando en este lenguaje no solamente lo que es el objeto, sino también de qué está compuesto o para qué me sirve. El lenguaje náhuatl tiene esta riqueza tan grande que no solamente se refiere a una palabra o a un objeto, sino a aquello que está describiendo. Macuali tonali, por ejemplo, ¿no? Muy buenos días, pero no solamente al día, sino cómo amaneciste, cómo te amaneció hoy el sol, ¿no? ¿Qué tal amaneció tu corazón, ¿no? Podría también llamarse de esta manera. Pero no solamente abarca esta parte, sino que el náhuatl puede ser tan complejo como pudiéramos imaginar, porque en sus raíces, por ejemplo, el náhuatl no solamente era de uso común, digamos, se utilizaba un náhuatl para las personas, digamos, de la comunidad, que no era el mismo náhuatl que se utilizaba cuando uno se refería, cuando alguien de la comunidad se podía referir hacia un maestro o hacia un sacerdote, y de las clases nobles a los sacerdotes, a los tlatoanis, a los reyes. Era otro náhuatl totalmente distinto el que se hablaba, y no necesariamente el que hablara náhuatl, digamos, de la comunidad del pueblo, entendía el náhuatl que se ocupaba de forma más digamos, en la clase noble, en las clases altas. Era totalmente distinto. Y actualmente, afortunadamente, todavía en las comunidades existe este tipo de diferencia de náhuatl, pero no es porque no lo entiendan, sino porque tiene mayor reverencia, porque para ellos, los ancianos, pues es justamente esa fuente de sabiduría y de respeto. Por ejemplo, a un niño, yo puedo saludar a un niño que va pasando, a una persona como de confianza, y puede decir nolti, que es hola, ¿no? A cualquiera, hola, ¿no? Como si pasáramos y le dijéramos al vecino buenos días, es igual nolti. Pero si yo veo a una persona anciana, voy a decirlo con mayor reverencia, porque él es un ancestro finalmente, es una persona de respeto. Entonces allí, en ese caso, diría nolti nolta coch sancualtelica, que quiere decir
¿cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y en un lenguaje, digamos, coloquial, pues diríamos nada más kenamitika, que es ¿cómo está? Pero cuando nos referimos a los ancianos, entonces requiere de mayor respeto, de mayor cortesía. No es cualquier persona con la que estoy hablando. Eso también me define el náhuatl, esa forma en la que yo reverencio a quienes me han dado enseñanza, a quien me está compartiendo sabiduría. Entonces, por un lado vemos que el náhuatl es una lengua muy extensa que afortunadamente pues fue quedándose en varios lugares, y aún esta lengua está viva en varios lugares, ¿no? Y que al contrario de lo que podríamos pensar, no solamente se quedó en esta parte del sureste de Estados Unidos y el noreste de México, sino que ha también trascendido, dado esta migración que también se llevó a cabo, incluso desde que los aztecas, en ese momento, cuando salieron del Hueculhuacán, o conocido como el Aztlán, y salieron hacia esta peregrinación rumbo a encontrar la Gran Tenochtitlan, esta peregrinación guiada por el gran señor Huitzilopochtli. Pues todos estos lugares por donde fueron pasando también se fue integrando esta identidad que es el lenguaje. No solamente también era esta parte de poder mostrar y tomar aquello que era lo sagrado de esa comunidad, que como ya hemos compartido en algunos momentos, para la cosmovisión mesoamericana es totalmente importante el poder integrar también a los dueños del lugar, a los dueños, a las energías por donde también fueron pasando, y también integrando esto a su lenguaje, a poder decir de qué te estoy hablando, a poder describirte el lugar en donde estoy, el poder decirte Macuali Tonaltin o Macuali Tonali, ¿no? Que es muy buenos días, muy buen sol, muy buen amanecer para tu alma, podría ser también, ¿no? Y bueno, dentro de esta reverencia en la cual también habita el lenguaje, una de estas dos personitas que hicieron el favor de compartir esta información, que para mí es oro molido, poderles compartir también yo a ustedes esta mirada a Santa María Teopoxco de Oaxaquita. En ese lugar actualmente ya no se usa tanto, pero anteriormente, al menos hace 2 generaciones, para poder pedir a su amada, aun cuando no, aun cuando había, llegaba a ver esta parte del arreglo entre padres para casar a los hijos, había momentos en que no siempre era así, no era como ley. Entonces el novio, el interesado, iba a buscar a la novia, pero se refería muy amorosamente con los padres, con el padre de la novia, y él expresaba a través de un lenguaje totalmente de ritual, de total respeto, de total reverencia, hacía partícipe de sus sentimientos, de sus intenciones con la hija, al papá. Incluso se llegaba a rentar una persona, que es justamente como se renta, como también se acostumbraba que se rentara o se ocupara una persona para los rezos en los funerales, pues así también se utilizaba el poder ocupar los servicios de una persona que iba, especialmente era una persona totalmente estudiada en el náhuatl referencial, y entonces poder llegar a decir: yo estoy buscando otro padre y otra madre,
vine por mi propio corazón, estoy interesado en formar parte de su familia, en su hija, y entonces, pero este lenguaje es totalmente reverencial, por eso es que es necesario que la persona pueda ocupar los servicios de alguien que está totalmente estudiado y dedicado a eso. Entonces, esta persona pues ya va y lo ayuda y se llevan a cabo se llevaban a cabo ciertos encuentros para que el novio, el interesado, pudiera, digamos que todos los miembros de la familia pudieran darle su visto bueno. Y entonces, pero todo el tiempo, el lenguaje que él ocupaba para poder pedir a la novia, y una vez que ya llegaban a acuerdo, era todo el tiempo, con todo respeto, dando este lugar al padre de la novia y también a su madre, obviamente, a la familia y a la novia en sí. Era como este ritual, como poder reverenciar ese sagrado femenino, que este divino masculino se está presentando ante el sagrado femenino, y entonces estas dos energías se van a integrar en dualidad para poder formar una nueva familia, una nueva rueda cósmica, como lo veríamos desde la cosmovisión mesoamericana. Y es justamente no solamente honrar ese momento, honrar esas dos energías, sino también poder honrar a los ancestros, honrar a quienes nos dan esa sabiduría, a quienes comparten, a quienes de cierta manera pues nos dan esa oportunidad de llegar a este tonal, a este cuerpecito, y poder estar vivos y estar en este plano. Entonces ese es uno de los rituales que nos compartieron, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo, porque yo nunca había escuchado algo por el estilo, y cómo se integra justamente la importancia del lenguaje, la importancia de esta identidad, para poder yo, a través de mi palabra, poder también reverenciar y poder también honrar a los ancestros, e incluso a los dueños del lugar, a todo lo que esa mujer representa, y también a su vez que pueda ella tomar o integrarse a esa nueva familia. Y entonces, bueno, una vez que ya se concreta la pedida de mano, la boda, y que se hace todo este ritual en donde toda la familia del novio llega y llega con sus costales de maíz, de frijol, con el puerquito, con las gallinas, con todo lo que van a estar ofreciendo en esta fiesta, y todos se ponen a preparar, los hombres se ponen también a sacrificar a los animalitos, a limpiar a las gallinas, a formar toda esta parte de la comunidad, que muchas veces también como parte de la identidad lo vemos tan lejano, pero que es justamente también lo que nos comparten las comunidades originarias, este lenguaje de poder hacer lo que me toca, aceptando el destino de la otra persona, honrándolo, pero saber que lo que yo hago le beneficia al otro, o lo que dejo de hacer le puede perjudicar. Y también, por ejemplo, una vez que pues también si el esposo, una vez que ya se casaron, el esposo ya llama al suegro, digamos al papá de la novia, y a su mamá, los adopta, o más bien es adoptado por ellos, y entonces él empieza a llamar papá y mamá, y viceversa, la novia a los papás de su esposo. Y por supuesto que también se sigue honrando esta energía, porque es si en caso de que el novio no responda a aquello que se comprometió, entonces el papá de la novia
Ahora su papá puede también decirle, oye, pues, ¿qué está pasando? Yo no veo claro qué es lo que estás, tu palabra que me diste de que y te ibas a ser responsable o de que ibas a tratar bien a mi hija, etcétera. Pues, ¿dónde quedó? Y también viceversa, ¿no? Oiga, pues, ¿qué pasó aquí? Y a veces, como esta generación que tenemos como que malmirara este tipo de rituales y en realidad este tipo de rituales también de honrar a esa palabra, de honrar aquello a lo que nos comprometimos, también entra en este poder honrar al alma de aquello que somos y a donde pertenecemos, porque como lo compartía la vez pasada, nuestra alma no solamente es mi alma individual y ya tan se acabó, también es esta rueda en la que vamos entrando de forma de nuestra familia, de forma en la que nos integramos también cuando formamos una nueva familia y esa familia también forma parte de una comunidad, de sus tradiciones, de su lenguaje, de su palabra, de sus costumbres y que poco a poco va formando la cultura y así también a través de esa floricanto es como también vamos tomando nuestra identidad y honrando a lo más sagrado que son los dueños del lugar, quienes nos dan el permiso de estar aquí y ahora. Tlazocamati por la escucha, por todas mis relaciones. Espero que les haya gustado esta segunda parte de identidad y lenguaje. Y bueno, pues si tienen cualquier comentario, por favor pónganlo ahí en las casitas de comentarios. Y si quieren también que hablemos acerca de un tema en específico, con mucho gusto. Tlazocamati.